Aún así, hay mucho más que decir acerca de este hermoso verso y esta hermosa palabra. Primera de Juan capítulo 2 verso 1, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Una vez más, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, nos encomendamos, Señor, delante de su presencia, reconociendo que la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia solamente provienen, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Te Bendito suplico y te eres, ruego, Dios. Señor, que uses mis labios para predicar tu maravillosa y poderosa palabra, para que puedas redarguirnos, para que puedas instruirnos a tiempo y fuera de tiempo, Amén. para que nos exhortes, Señor, a través de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a ir teniendo claro lo que este verso y este libro tan hermoso como lo es la primera de Juan nos quiere enseñar. Denos, Señor, esa sabiduría y Amén, entendimiento, no Señor, por solamente al favor. predicador, sino a cada uno de los que oirán este mensaje. Te suplico, Señor, que nos permitas por tu gracia y misericordia comprenderlo y entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Gloria al nombre del Gloria Señor sea tu Jesucristo. nombre, Toda la Señor honra y la gloria Jesús. sean al Señor nuestro Dios. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, hermano y hermana en el Señor, estamos estudiando la primera de Juan, versículo por versículo. Hemos llegado ya al capítulo 2 por la misericordia del Señor y hemos comprendido, ¿cierto? Como haciendo una síntesis de lo que hemos visto, que si bien la primera de Juan en ninguno de los capítulos y versículos muestra al autor de quién escribió esta carta, esta carta o epístola la escribió Juan. Y usted puede decir, pero ¿por qué dice que Juan la escribió? Porque si usted lee si usted lee el Evangelio según San Juan, usted lee el libro de Apocalipsis, usted se dará cuenta que el lenguaje que utiliza Juan es característico, es el único, por ejemplo, que para referirse al Señor Jesucristo utiliza la palabra verbo, tal, ¿cierto? Como lo hace en Apocalipsis capítulo 19 y tal como lo hace en el Evangelio según San Juan capítulo 1, tanto en el verso 1 como en el verso 14. En esta epístola del apóstol Juan fue escrita casi en la última parte de su vida. Aproximadamente habían pasado un poco menos de 60 años en las cuales el Señor ya había sido crucificado. Es decir, Juan está ya cierto en su ancianidad, reafirmando lo oído y lo que él vio acerca de Jesús. Ya en toda esa cantidad de tiempo, la mayor cantidad de cristianos, ¿cierto? El número de los cristianos ya habían crecido más allá de Jerusalén, por lo cual algunos indoctos e inconstantes llegaron a torcer las escrituras y llegaron a decir cosas que no estaban escritas en la palabra de Dios. Por eso Juan, utilizando esta epístola, hace un llamado a que el mensaje del Evangelio no es un mensaje adaptable a través de los tiempos, sino que es un mensaje que tiene como base y fundamento Jesucristo, lo dicho por Él, Amén. y ese mensaje, al ser la palabra de Dios, no varía ni cambia. Por lo cual Juan, una y otra vez en el primer capítulo, en la mayor parte de los versículos, reafirma que él vio, él oyó, él palpó. El Señor Jesucristo era alguien real y alguien que dijo muchas cosas, las cuales los apóstoles las escribieron en sus epístolas o cartas.
Luego de hacer, ¿cierto?, el prólogo de la carta, que es la primera parte, desde el versículo 1 al versículo 4, va derechamente a mostrarnos el tema, uno de los temas principales contenidos dentro de esta epístola universal, el cual es la diferenciación entre un verdadero cristiano y un farsante. Partiendo, en primer lugar, ¿cierto?, este libro parte haciendo una enseñanza para que cada cristiano tenga una mirada bíblica y teocéntrica acerca del pecado. No es lo que el hermano diga acerca del pecado, no es lo que la iglesia cree acerca del pecado, es lo que Jesús dijo acerca del pecado. Amén. ¿A qué me refiero con eso? La iglesia no determina lo que se debe creer. Quien determina lo que la iglesia debe creer es Cristo y solo Cristo. Todo debe encuadrarse a lo que las Escrituras dicen. Pues, según el libro de Efesios, la base principal y fundamental de las Escrituras es apostólica y profética. Apostólica, ¿cierto?, en aquellos apóstoles elegidos por el Señor Jesucristo y aquellos profetas del Antiguo Testamento, los cuales impartieron aquella enseñanza y doctrina. Para que tengamos una mirada bíblica acerca del pecado, empieza el versículo 5 del capítulo 1 Juan a decir: en el Señor, es decir, en Dios no hay pecado. En primer lugar, parte con un absoluto en el versículo 5 y dice: Dios es luz y no hay tiniebla en él. Amén. Es decir, en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay pecado. No hay, ¿cierto?, un intermedio. Dios Dios, ¿cierto?, no participa de lo que es el pecado. Dios no, ni siquiera, ¿cierto?, tiene un poco de pecado. Dios es luz. Juan utilizará en esta primera epístola en lo que se conoce en la gramática o el lenguaje el paralelismo antitético. ¿Qué quiere decir, cierto? Esta parte del lenguaje que Juan utilizará palabras opuestas y las recalcará, ¿cierto?, cambiando, ¿cierto?, algunos términos, pero sí colocando una contraoposición de las cosas. Es decir, utilizará la luz, las tinieblas, lo santo, lo profano, lo limpio, lo sucio, para marcarnos una diferencia entre los que sirven a Dios y entre aquellos que no lo hacen. Para hacer la primera diferenciación dice: Dios es luz y no hay tiniebla en él. Amén. Es decir, no hay segunda lectura en este mensaje. Dios está de parte de lo bueno y el pecado está de parte de lo malo. Los que son de Dios se encuadran a lo que Dios dice y los que no son de Dios se encuadran acerca de lo que el pecado dice. Entonces, en primer lugar, para que tengamos una mirada bíblica acerca del pecado, debemos reconocer que en Dios no hay pecado, porque Él es santo. Amén. El Señor es santo. Es decir, el Señor es único, no hay ninguno como Él. Todos los seres humanos somos pecadores, finitos. En cambio, el Señor es infinito y Él ni siquiera está limpio de ojos, dice Habacuc, que ni siquiera Él puede ver el pecado. El Señor jamás puede pecar. Versículo 6 de este capítulo 1 de la primera de Juan. Otra declaración. No basta con decir: yo tengo comunión con Dios, es decir, yo tengo unidad en Cristo. No basta con decir: yo participo de las cosas del Señor. No basta con decir eso. Juan lo dice de esta manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, no basta con solamente decir: yo soy cristiano. Debe reflejarse un verdadero cristiano en su vida. Por eso la tercera declaración es:
nuestra vida no debe contradecir lo que predicamos. Nuestra vida no puede ser diferente a lo que hablamos de Jesús. Y no estoy hablando solo de predicadores, sino también de usted llamado a entregar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cada uno de nosotros debe predicar el Evangelio a toda criatura. Pero nuestra predicación del Evangelio debe ir acompañada de nuestra manera de vivir. Lo vamos a la cuarta declaración que está contenida en el mismo verso 6 y dice: el que practica la verdad tiene unidad con Cristo. ¿Quiénes son los que tienen comunión con Cristo? Los que practican la verdad. Aquellos que sus vidas son dirigidas por los mandamientos de Dios. Un cristiano no se conoce solo por lo que habla, sino por su comportamiento. Amén. La predicación más grande que un cristiano tiene no es solo lo que dice, sino cómo se comporta. Dentro de este mismo verso 6 nos hace la declaración: la verdad, dice, no practicamos la verdad, mentimos. Aquellos que no practican la verdad son mentirosos. Entonces, una persona que dice ser cristiano y se comporta diferente a lo que las Escrituras dicen en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de comportarse, no es un verdadero cristiano, sino que es un charlatán, impostor y mentiroso. Sexta declaración contenida en el verso 7 de 1 de Juan capítulo 1. El que practica la verdad tiene compañerismo, comunión con aquellos que también practican la verdad. Es decir, como un imán. Aquellos verdaderos cristianos se van a unir ¿con quiénes? Con aquellos que andan en la verdad. Por eso el apóstol Juan, ¿cierto?, dice un poco más adelante que si usted tiene comunión, más atrás decía, si usted tiene comunión con Juan, el apóstol, usted tiene comunión con Cristo. Porque la comunión de Juan tiene una certificación de Juan, el que escribió esta carta, está certificado por Dios mismo como uno que tiene comunión con el Padre. Entonces, si cada escritor bíblico, cada escritor de los 66 libros de la Biblia tiene comunión con el Padre, todo aquello que ellos dijeron es una verdad absoluta. Y si la verdad que ellos anunciaron es una verdad absoluta, aquellos que tienen comunión con Dios tienen comunión con lo que cada texto de la Biblia dice. Por eso los mandamientos de Dios no son gravosos para aquellos verdaderos y genuinos cristianos. En el verso 7 de San Juan capítulo 1 encontramos la séptima declaración: los que practican la verdad no son perfectos en sí mismos, pues su justicia y purificación está en Cristo. Si bien hablamos de que un cristiano tiene un comportamiento, lo cual hace entender que lo que practica, eso no quiere decir que los cristianos sean personas perfectas. Porque la perfección no la marca una iglesia, la perfección no la determina, ¿cierto?, alguien humano. La perfección no es un estándar humano, sino es un estándar divino. Por lo cual, cuando un cristiano se compara con Cristo, se da cuenta que aún le falta. Un cristiano no debe medirse con el mundo, un cristiano no debe medirse con aquellos que están, ¿cierto?, en su congregación, sino que debe medirse con Cristo y reconocer que aún necesita ser perfeccionado por Cristo. Luego el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, es decir, un farsante, la octava declaración, un farsante no reconoce su pecado. Una persona que dice ser cristiana y no reconoce que aún le falta ser como Cristo, que aún le sigue fallando al Señor,
si bien no como lo hacía antes, pero aún al que entre más lee la Biblia, más escucha predicaciones, más ora al Señor, se va dando cuenta que es un pecador. Por lo cual la octava declaración, dentro de tener un entendimiento como el Señor dice acerca del pecado, un farsante no reconoce su pecado, no reconoce su miseria, no reconoce su pobreza espiritual. Si llegamos, y lo hemos dicho, al final de nuestro día y decimos, no encuentro nada malo en mí, es porque realmente, hermano, realmente debemos dudar si somos cristianos. Porque un verdadero cristiano tiene un conocimiento real de quién es Jesús y de quién es Dios. Y si tiene un conocimiento acerca de quién es Jesús y quién es Dios, entenderá que Dios es santo y Él es la perfección misma. Y cuando nos comparamos con la perfección misma, siempre nos encontramos faltos. Novena declaración, contenida en el mismo verso 8. Un farsante se engaña a sí mismo al no reconocer sus pecados, al compararse con la perfección de Cristo. Un farsante no solo está engañando a la gente que está a su alrededor, sino que lo peor, se está engañando a sí mismo. Una persona que dice ser cristiana y no se comporta como Cristo, no se comporta como la Escritura lo dice y no reconoce que aún es un miserable, no reconoce que aún le falta ser como Jesús, es una persona que no puede ser reconocida como un cristiano, puede ser reconocida como un religioso, pero no como un cristiano. Décima declaración contenida en el mismo verso 8. La verdad no está en el farsante. La verdad no está en el farsante porque no practica la verdad. La verdad no está en el farsante porque, aparte de no vivir una vida, de vivir una vida que contradice lo que predica, aparte de eso no reconoce sus pecados, aparte de eso no conoce a Dios y no entiende que Dios mismo es la perfección, y al compararnos con la perfección de Cristo nos encontramos siempre faltos. Vemos, ¿cierto?, la declaración número 11 contenida, ¿cierto?, en los primeros versículos de Juan, y esto es una síntesis de lo que hemos visto. Un verdadero cristiano constantemente reconoce sus pecados, aunque no es un practicante del mismo. Si vemos el verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano verdadero es alguien que al mirar a Jesús a través de la Biblia, se da cuenta que le falta tanto, se da cuenta que está tan lejos, se da cuenta que tanto falta ser como Cristo y reconoce que ha faltado en pensamiento, reconoce que ha faltado en alguna cosa, ¿cierto?, que ha fallado durante el día, pero reconoce constantemente sus pecados delante de Dios. Ora al Señor para que por medio del Espíritu Santo del Señor podamos gobernar aquel pecado, porque ¿qué dice el Señor? El pecado no se enseñoreará más de vosotros. El pecado ya no va a ser alguien a quien ustedes deben obedecerle. El Señor, por el Espíritu Santo, le ha dado la capacidad de enseñorearse del mismo. Por lo cual, un cristiano, si bien peca, no es alguien que permanece en el pecado, es alguien que abandona el pecado. Y entre más conoce a Cristo, más vive una vida de abandono y abandono del pecado. Declaración número 12. Se fía de todo su corazón en la fidelidad de Dios, confiando que a través de su justicia hay perdón y limpieza. No es como la Iglesia Católica lo plantea. Cuando una persona viene ante lo que ellos reconocen como sacerdote o padre, confiesa en el pecado y le dice el sacerdote, tu pecado te ha sido remitido, tienes que rezar tantas Ave María, tantos Padre Nuestros, tienes que ayudar a tanta gente y ahí tu pecado va a ser remitido. No,
Esa no es una mirada bíblica acerca del pecado. Con nuestras obras no podemos pagar por nuestros pecados. La única manera en la cual nosotros podemos permanecer delante de Dios como justos es solo a través de la justicia de Jesucristo. Amén. Es solo a través de la fidelidad de Jesús. Solamente en Jesús hay limpieza. Solamente a través de Jesús, a través de su sangre derramada, a través de su sacrificio, podemos ser perdonados. No a través de lo que hagamos. Si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, eso solo demuestra que Dios está en nosotros. Eso no es un pago por el pecado. El pago por el pecado está en Jesús. Cuando practicamos la verdad, reconocemos que el Espíritu de Dios es el que está haciendo esa obra en nosotros. Amén. Eso es lo que debemos ir reconociendo por medio de la palabra del Señor. Declaración número 3. La religiosidad hace del hipócrita alguien incapaz de reconocer sus faltas delante de Dios. ¿Qué dice este verso 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, es decir, a Dios, mentiroso. En primer lugar, un religioso se transforma en un hipócrita, tal como lo eran los fariseos del Antiguo Testamento, aquellos que decían conocer tanto de Dios, aquellos que se creían tan santos, pero no reconocían su pecaminosidad. La religiosidad hace, y es cierto, un gestor de hipócritas, alguien que de manera exterior cree servir a Cristo por solo decirlo, por solo vestirse de una determinada manera. Cuando hablo de religiosidad, solamente estoy hablando de una apariencia externa. Es decir, hay muchas personas que pueden llevar una corbata, pueden llevar un vestón, una camisa, pueden llevar una Biblia bajo el brazo, pero no necesariamente serán cristianos. Muchas mujeres pueden usar el pelo largo, usar falda, leer la Biblia, pero eso no necesariamente le hace un cristiano. Un verdadero cristiano reconoce que sin Jesús es imposible que pueda ser salvo. Reconoce su pecado cada día delante de Él. Pero el hipócrita es incapaz de reconocer sus faltas delante de Dios. La declaración número 14 contenida en la primera de Juan capítulo 1 desde el verso 5 al 10. La última declaración, la declaración número 14 dice: reconoce así que la palabra de Dios no está en él. Es lógico. Una persona que no tiene la claridad de la realidad de su pecado no puede decir que es un cristiano, no puede decir que la palabra de Dios mora en él o en ella. ¿Por qué? Porque si verdaderamente entendiéramos lo que la palabra de Dios nos quiere decir por medio de sus párrafos, capítulos y versículos, entenderíamos nuestra pecaminosidad, entenderíamos nuestra corrupción radical, entenderíamos que aunque hemos sido transformados por el Espíritu Santo en nuestra mente, aún nuestro cuerpo batalla en contra del pecado. Aún, ¿cierto? El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos muestra que hay dos naturalezas dentro de nosotros, la naturaleza de la carne y la naturaleza del espíritu. Y mientras este cuerpo no sea transformado, no alcanzaremos esa plenitud espiritual. Por lo cual aún debemos reconocer nuestros pecados siendo cristianos. En ese contexto entramos al estudio del capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan quiere que tengamos en primer lugar un conocimiento claro acerca del pecado. Si hablamos del perdón, si hablamos de la gracia, si hablamos de la expiación de Cristo, si hablamos de lo que el Señor ha hecho por medio de su sacrificio, muchas personas creen entonces que esto es llegar, pecar, arrodillarse, decir perdón, pecar, arrodillarse, decir perdón, pecar, arrodillarse y decir perdón. No es solo, como le dije, una apariencia externa de arrepentimiento. Recuerde lo que dice la Escritura. El que encubre su pecado, el que esconde su pecado, no va a seguir más adelante, es decir, no va a prosperar. Pero el que lo confiesa,
¿Qué debe llevar el arrepentimiento? Confesión. Pero no solo confesión de pecado, sino el que lo confiesa y se aparta. Debe existir confesión de pecado delante de Dios y aparte salir del pecado, apartarse del pecado, alejarse del pecado, huir del pecado. Esa es la naturaleza de un genuino y verdadero arrepentimiento. Por eso Juan en el capítulo 2, después que en los últimos versículos del capítulo 1 nos estuvo mostrando que un cristiano puede pecar, sí, de que un cristiano debe reconocer sus pecados, de que un cristiano puede ser lavado por la sangre de Cristo y limpiado por la sangre del Señor, por su sacrificio, que debemos reconocer que somos pecadores. Juan no con esto quiere decir que esto es una licencia para pecar. Por eso, con una voz pastoral, como un pastor, Juan, recuerde que en los apóstoles los 5 ministerios se manifiestan en plenitud. Es decir, ¿cierto? Juan puede ser profeta a la vez puede ser pastor, a la vez, ¿cierto? Es un apóstol, y así puede desenvolverse, ¿cierto? En los 5 ministerios bíblicos. Y Juan, como un pastor, dice, hijitos míos. La religión son un conjunto, ¿cierto?, de normas a veces ideadas por las personas y dice, usted tiene que cumplir esto. Y eso le pasa a la religión. En cambio, el cristianismo es, ¿cierto?, una mediación que se hace a través de nuestro Señor Jesucristo para con el Padre, por lo cual, más que una imposición, ¿cierto?, el Señor quiere que nosotros entendamos las cosas. Por eso el Señor, y aquí usted puede decir, Juan escribió, hijitos míos, sí, pero ¿quién está hablando a través de Juan? El Señor. Y a través de los labios de Juan o de la escritura de Juan, podemos entender que el Señor, con una voz pastoral, le dice a los verdaderos cristianos, de una manera muy cercana, le dice, como un padre aconseja a su hijo, podemos leer la misma voz de Dios a través de estas palabras. Dios nos aconseja. Dios, como un padre, aconseja a su hijo. Como un padre castiga a su hijo, así el Señor lo hace con los verdaderos y genuinos hijos de Dios. El capítulo 2, en su principio, le parte hablando ahora, no a los farsantes, sino a los verdaderos hijos de Dios. Esta voz pastoral está dirigida a los verdaderos hijos de Dios. Entonces, vemos, ¿cierto?, según Hebreos capítulo 12, verso 7, que el Señor utiliza a los apóstoles, utiliza a los profetas para hablar a través de ellos, y el Señor lo utiliza como un ejemplo, ¿cierto?, tal como un padre educa a su hijo. Eso lo podemos ver, ¿cierto?, claramente en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice, y vamos a leer desde el verso 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, ¿cierto?, ese consejo del Señor, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, se fija Dios cómo nos aconseja como hijos, y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí el libro de los Hebreos nos muestra cómo Dios se dirige a sus hijos como un padre, valga la redundancia, hacia su hijo. Pero quiere la palabra del Señor mostrarnos que a los verdaderos hijos, ¿qué hace el Señor? Los corrige. Y si los corrige, ¿por qué es? Porque pecaron. ¿Se fija que un cristiano no está exento de pecar? Pero un verdadero cristiano no permanece en el pecado y es, además, corregido por Dios, es disciplinado por Dios, es azotado por Dios.
Cuando hablamos de la corrección no estamos hablando de algo suave, sino que estamos hablando de una dureza, pero de una dureza que nos va a dejar derechito, ¿cierto? Como lo era la disciplina antigua. Y la Biblia habla de bastardo. Un bastardo es un hijo fuera del matrimonio. Amén. Un bastardo es un hijo que no merece recibir herencia. Es alguien que vive alejado de la corrección de su padre. Entonces, cuando hablamos de que aquellos que no son disciplinados por Dios son bastardos, es ahí donde entendemos quiénes son los verdaderos hijos de Dios y quiénes no son los verdaderos hijos de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios son castigados por Dios. Los verdaderos hijos de Dios son corregidos por Dios, pero corregidos para que ellos entiendan la gravedad de su pecado. Si bien Dios se refiere como un padre a sus hijos, es para que nosotros entendamos la gravedad de lo que hemos cometido. Tal como tenemos padres terrenales, ¿cierto? Y en algún tiempo fuimos jóvenes o niños y nos dimos cuenta que cuando hacíamos algo malo, ellos nos reprendían duramente. ¿Para qué cosa? Para que entendiéramos que eso está mal. Amén. Éramos corregidos para que entendiéramos que no debemos proseguir en esa manera de pensar, para que no prosigamos o permanezcamos en esa condición transgresora. Luego, ¿cierto? En este verso 1 de la primera de Juan, capítulo 2, el verso 1 del capítulo 2, aparte de que Dios a través de Juan se está refiriendo a sus hijos, por eso esta parte del mensaje es para los hijos de Dios, los cuales, ¿cierto? Como algunas personas dicen, ¿somos todos hijos de Dios? No. Los hijos, según el Evangelio según San Juan capítulo 1, son aquellos que le recibieron, son aquellos que creen en su nombre. Los demás son creación de Dios. Los hijos de Dios son los que creen en su palabra, son los que se aferran a la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El propósito de estas palabras es recordar a los hijos de Dios que no deben permanecer en el pecado y que el perdón y la confesión no es una licencia para pecar. Juan, en esta voz pastoral, quiere que usted entienda que si bien nos podemos arrepentir del pecado, si bien podemos confesar nuestros pecados a Dios, esto no es una licencia para que usted diga, entonces yo voy a entregar a las cosas del mundo, voy a desobedecer a Dios, pero total después me arrepiento. No, absolutamente no. Eso es lo que Juan ahora quiere darnos a entender. Si bien nosotros podemos ser perdonados por Dios, sí, se lo podemos ser, pero Él no quiere que nosotros creamos que eso es una licencia para que nosotros creamos que el Señor siempre nos va a perdonar y que pequemos de una manera deliberada. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 verso 20 con respecto a este mismo contexto de lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 5 verso 20. Gálatas capítulo 5 verso 20 dice así la palabra del Señor. Perdón, Romanos 5, ahí sí. Romanos capítulo 5, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. En primer lugar, ¿cierto? El contexto de esta parte del libro de Romanos está hablando que si el pecado fue en sobremanera grande, porque recuerde que de Adán hasta nuestros días la cantidad de pecado que se ha cometido es incalculable. Ni siquiera podemos dar una cifra de cuántos pecados se cometen al día, ni siquiera podemos dar una cifra de cuántos pecados nosotros cometemos al día. Entonces, si el pecado abundó, ¿y por qué abundó el pecado? Porque cuando la ley viene, nos muestra que lo que estamos haciendo está mal. Pero lo maravilloso de la gracia de Dios es que si el pecado es sumamente grande, cuando la ley mostró que verdaderamente estábamos pecando de una manera muy grande, la gracia de Dios cubre todo eso. Pero el apóstol
Pablo, que es el que escribe el libro de Romanos, como un buen pastor, como un buen, maestro escritural, se adelanta a aquellas personas que dicen, entonces si la gracia sobreabunda cuando hay más pecado, entonces yo puedo hacer cualquier cosa. Pero al tiro en el capítulo 6, ¿cierto? Aclara inmediatamente, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Me gusta como lo dicen las traducciones, ¿cierto? Nueva dice, Dios no lo quiera. Dios no quiera que usted piense que debemos seguir en el pecado para que la gracia venga y abarque más. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fija? O sea, aquí el perdón no es una licencia para pecar. El perdón es para que usted reconozca que ahora usted murió para el pecado. Usted ya no persevera en el pecado, usted murió para eso. Murió para el pecado. Por eso es importante, ¿cierto? Me gusta mucho una frase que utilizó Lutero para referirse a esto mismo. Dijo, pensé que las aguas del bautismo había matado al viejo hombre. Pero lo que no tenía considerado es que el viejo hombre sabía nadar. Por eso, cada día tengo que matar al viejo hombre. ¿Cierto? Esto es una metáfora para que entendamos, ¿cierto? Con un ejemplo lo que aquí se está diciendo. Nuestra antigua personalidad, nuestra antigua, ¿cierto? Manera de vivir en el mundo nos persigue, hermano. Nos quiere perseguir. Nos hemos bautizado, hemos hecho una declaración de fe delante de Dios, hemos adquirido conocimiento de la palabra, pero a veces quiere volver eso. Quiere volver, ¿cierto?, a nuestra antigua vida. Pero debemos recordar que hemos muerto a esa vida. El antiguo Daniel Videla murió. Por eso algunas personas, ¿cierto? Y también lo puede ver en su vida. Cada uno de ustedes, cuando, ¿cierto?, nuestro antiguo amigo o las antiguas personas que frecuentaban con nosotros cuando estábamos sin fe y sin esperanza en el mundo, deben ver ese cambio que hay en nosotros. Y a la vez, cuando quiera perseguirnos eso, oye, y tú no vayas a volver a lo que hacía antes, no. Ese Daniel murió. Ese, ¿cierto? Y cada uno de ustedes pues tiene que entender. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos sido renacidos en una simiente incorruptible, en un linaje de Dios, debemos entender que nuestra vida pasada ha muerto, pero eso no solo debemos dejarlo en el agua del bautismo, sino que debemos recordarlas constantemente para que el pecado no se vuelva a enseñorear de nosotros, porque el Señor nos ha hecho libres, no libres para saltar, para gritar, no, libres del pecado. Eso es lo que el Señor nos ha hecho, libres, libertados del pecado. Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos 6, 15. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel que obedecís, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Somos esclavos de la obediencia a Cristo. Somos esclavos de la justicia de Cristo. No tenemos por qué volver a la esclavitud del pecado, de la cual el Señor nos ha hecho libres. La gracia, el perdón, la confesión no es una licencia para pecar. Es para que usted y yo recordemos que el pecado ya murió, la antigua persona murió. Ahora somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas ahora son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva criatura. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 16, dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, Gálatas capítulo 5, verso 13. Ahora sí, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra del Señor.
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a ser libres, pero no aquellos que ocupan la libertad para hacer cosas malas. Si Cristo nos ha hecho libres para que le obedezcamos a Él. No para que diga usted, es que me falta tanto para poder comprar mi salvación por mis obras. No, usted ahora si hace alguna obra, usted deja que Cristo la haga a través de usted. Para que la gloria de quien sea, de Cristo, no sea de usted. Si usted ve que ahora se comporta de diferente manera, no es porque no es su fuerza de voluntad. No es, cierto, su capacidad de cambiar. Es la transformación que Cristo ha hecho en su vida. Es Cristo actuando en usted. Y si Cristo no está actuando en usted, usted es solamente una persona religiosa, usted es solamente una persona hipócrita, usted es solamente una persona que está luchando con sus propias fuerzas. Es imposible seguir el cristianismo con las propias fuerzas. Cristo nos debe hacer nuevas criaturas para eso. Entonces, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Si le estamos diciendo que tenemos perdón en Cristo, debemos entender lo que representa ese perdón. No es una licencia para pecar. Es que debemos reconocer que cuando pecamos, Cristo tuvo que recibir la ira de Dios sobre Él por nuestra culpa. La ira del Padre vino sobre Jesucristo por causa nuestra. No podemos, hermano, creer que el pecado es algo superficial, es algo que dañó a nuestro propio Señor. Y si alguno hubiere pecado, dice San Juan capítulo 2, capítulo 2, verso 1. Y si alguno hubiere pecado, no estamos exentos de pecar, aun siendo cristianos, pero debemos reconocer con claridad la diferencia entre pecar y ser practicante del pecado. Obviamente, debemos reconocer que todos somos pecadores, sí, todos somos pecadores. ¿Los cristianos aún pecan? Sí. Pero debemos reconocer el pecado, ¿cierto? Pecar, la diferencia entre pecar y ser un practicante del pecado. Un cristiano peca, puede pecar, sí, puede pecar, pero no permanece en ese pecado. Si una persona permanece en su pecado, no ha sido transformado por Cristo. Por eso el Antiguo Testamento hace una diferencia. En la antigüedad se llamaba pecado por yerro. Existe el pecado por yerro y existe el pecado con mano alzada o el pecado, ¿cierto?, con soberbia. Vamos al Antiguo Testamento para mostrarle con más claridad lo que estoy diciendo. Números capítulo 15, verso 20. Tenemos perdón en Cristo, sí, pero debemos reconocer, en primer lugar, qué tipo de pecado es el que perdona el Señor o qué tipo de pecado, ¿cierto?, es cubierto por el Señor. Números 15, verso 20. Números capítulo 15, versículo 20, dice así la palabra del Señor. De lo primero que amasteis, ofreceréis una torta de ofrenda como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y ahora viene el punto. Y cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho, y aquí viene la palabra, por hierro. ¿Y qué significa esa palabra por hierro? ¿Cierto? No es con H como un hierro, sino hierro con Y. Hierro. Pecado con hierro significa por ignorancia, pecado no intencionado y pecado involuntario. Hay una diferencia entre el pecado de ignorancia, involuntario y no intencionado, con el pecado deliberado, intencionado, a sabiendas. Hay una diferencia entre esas dos clases de pecados y es lo que la palabra del Señor quiere mostrarnos, que entendamos, ¿cierto?
que no estamos exentos de pecar, pero debemos reconocer la diferencia entre pecar y ser un practicante del pecado. La antigüedad, cierto, lo hablaba como pecado por hierro. Por eso sigamos lo que dice el verso números 15, 22. Y cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, y aquí lo explica con una palabra que más no entendemos, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y los sacerdotes harán expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros, y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel, y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro del pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Pero una cosa debemos entender también, si un cristiano peca, ¿cierto? Eso no quiere decir que un pecado en ignorancia, un pecado no intencionado y un pecado no voluntario, eso quiere decir que no es como un pecado reconocido delante del Señor. No. ¿Qué es lo que se debía hacer? Matar un animal. Se debía matar un animal. Eso es presentarlo en un holocausto. Y no solo, cierto, más, si no me equivoco, 3 clases de animales se deben matar por causa de ese pecado por hierro. Entonces, si una persona peca involuntariamente, peca por ignorancia, eso merece castigo igual. Pero hay una diferencia, que uno puede recurrir al sacrificio. Por eso nosotros no creemos tanto en el dispensacionalismo que pretende creer que en la antigüedad existía, ¿cierto?, la dispensación de la ley, donde las personas, supuestamente, ¿cierto?, lo que algunos de ellos dicen, que la gente era salva por la ley. Imposible, porque nadie podía cumplir toda la ley, porque por hierro igual se pecaba, por ignorancia igual se pecaba. Pero ellos debían cubrirlo por la sangre de un inocente, el cual era un animal, el cual el Señor señalaba por boca de Moisés. Por lo cual, ese animal representa ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ese animal del Antiguo Testamento, ese animal de expiación, representa al Señor Jesucristo, porque ni con todos los animales que mataban, al final eso era, ¿cierto?, algo que apuntaba a Cristo. No alcanzan la sangre de los animales para cubrir el pecado de nosotros. Por lo cual, el pecado por ignorancia, el pecado involuntario, el pecado no intencionado, el Señor lo tuvo que cargar Él mismo y sufrir todo el castigo por ese pecado, que nosotros merecíamos recibirlo. Él tuvo que recibir el abandono del Padre en la cruz. Tuvo que recibir la ira de Dios sobre Él por ese pecado. Por eso, no creamos, hermano, de decir, pucha, hermano, o que diga, no, hermano, porque uno no le confiesa esto a los hermanos, sino al Señor. Señor, pequé contra ti, falté delante de ti. Y creo que con eso es suficiente. No. Debe uno reconocer que Cristo tuvo que pagar por ese pecado. Si siendo cristianos pecamos y no estamos exentos de pecar, por eso Juan lo dice. Pero ese pecado es grave también porque es como escupir a Cristo. Es, cierto, pegarle a Cristo. Es, cierto, clavarle estos clavos a Cristo. Es recibir burlas. Por eso el Evangelio es blasfemado, es ofendido. ¿Por causa de quién? De nosotros, hermanos. Cristo está siendo ofendido por causa de nosotros. Por eso no crea que el pecado por hierro es algo que el Señor lo dice por ignorancia y basta. No, debo reconocer que fue una ofensa muy grande delante del Señor. Entonces, el pecado por ignorancia es un pecado que merece todo el castigo, pero a la vez es un pecado, ¿cierto?, que es perdonable por el Señor. Pero vamos viendo ejemplos acerca de esto. Primera de Timoteo 1:13. El pecado por hierro. Ejemplos.
¿De qué se refiere el pecado por ignorancia, pecado involuntario, pecado no intencionado? Que merece castigo, sí, merece castigo. Pero si se arrepiente, hay perdón. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1:13, que señala muy claramente a qué se refiere esto, porque como cristianos debemos tener claro esto. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo está diciendo cosas que él hizo en su vida pasada, pero él reconoce que lo que hizo en su vida pasada fue por ignorancia. Él reconoce que el pecado que él cometió antes de conocer, de que Cristo, cierto, lo llamara a su camino, él lo hizo por ignorancia en incredulidad. Es decir, el pecado por hierro es representado el pecado que hicimos antes de tener el conocimiento acerca de las cosas del Señor, ¿cierto? Eso es parte del pecado por ignorancia. Es ese pecado que cometimos antes, en nuestra vida pasada. Es un pecado que mereció que Cristo pagara por él, que Cristo fuera, ¿cierto?, y recibiera todo el castigo por nuestros pecados. Ese es el pecado por hierro, parte del pecado por hierro, ¿cierto? Es el que hicimos en nuestra vida anterior. Pero también es el que hemos hecho aún siendo cristianos. Mateo 26 lo muestra de esa manera. Mateo 26, hablando del pecado por ignorancia, Mateo capítulo 26, versículo 75. ¿Puede un cristiano pecar aún siendo cristiano? Sí, sí, igual somos, ¿cierto? Y debemos reconocer nuestros pecados. Mire lo que dice: un pecado tan fuerte como el que cometió Pedro en Mateo capítulo 27, verso 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cantase el gallo, me negaréis 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Se fija cómo Pedro, aún siendo cristiano, ¿cierto?, aún siguiendo a Cristo, aún siendo enseñado por el mismo Cristo, negó al Señor. Negó al Señor. Pero, ¿qué es lo que hizo él? Obviamente, él recordó, ¿qué cosa? La palabra del Señor. Una vez que pecó, él recordó la palabra del Señor. Lloró amargamente. Y en San Juan, ¿cierto?, el último capítulo de San Juan, del Evangelio según San Juan, ¿cierto?, se arrepiente de todo eso. Porque el Señor, ¿cierto?, le recalca una y otra vez: me amas, Pedro, me amas, Pedro. Al final, Pedro no se mantuvo en ese pecado, no perseveró en ese pecado. Él se arrepintió de ese pecado. Pero las consecuencias tuvo que recibirlas, sí. Si una persona que peca delante del Señor, un cristiano que peca, es perdonado por Cristo, sí, porque Cristo ya pagó por él en la cruz. Pero eso no quiere decir que no va a recibir una corrección de parte de Dios. Pedro, ¿cierto?, debió recibir correcciones de parte de Dios. Tuvo que recibir esas correcciones por haber negado al mismo Señor Jesucristo. Vemos, ¿cierto?, en 2 de Samuel, un pecado por ignorancia, un pecado por involuntario, un pecado no intencionado. 2 de Samuel 12:7. 2 de Samuel 12:7. Nos muestra claramente, ¿cierto?, cómo puede suceder esto aún siendo cristiano. Y como va a explicar más profundamente que si bien somos perdonados por Cristo, Él como nuestro Padre nos va a corregir por lo que hicimos. No vamos a quedar así como personas que pecaron y no va a pasar nada. No, somos perdonados por Cristo, somos librados del infierno por Cristo, pero recibimos también un castigo. Primera de Samuel, deje ver aquí. Segunda de Samuel, sí. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel.
y te libré de la mano de Saúl. Y te di de la casa de tu señor y de las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, es decir, culpable de homicidio. Tomaste por mujer a su mujer, adulterio. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, homicidio, adulterio. Mentira también porque él mintió todo ese tiempo. Por lo cual ahora, y aquí viene la corrección de Dios, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y aquí viene el arrepentimiento. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Se fija, cuando uno peca por ignorancia, de un pecado involuntario, por debilidad de la carne y todo esto, no crea que vamos a quedar exentos. Somos perdonados por Cristo. Somos perdonados, ¿cierto?, aún del mismo infierno si verdaderamente nos hemos arrepentido. Pero las consecuencias van a venir. Tuvo que sufrir en primer lugar que se muriera aquel hijo. Que se muera un hijo, yo creo que es cierto, uno de los dolores más grandes que un ser humano pueda vivir. Se le muere un hijo. Después, cierto, más adelante, un hijo de él mismo, del mismo David, se rebela contra él y se viola a las propias mujeres de David, le divide el reino y empieza a hacer, cierto, uno y otro desastre, quiere matarlo, cierto, también, cierto, aparte de eso, este hombre que es Absalón muere, se le muere otro hijo a David. Dentro de sus hijos, un hijo de él viola a su propia hermana. Y así van pasando desastre tras desastre sobre David. Vienen, cierto, mucha calamidad sobre él. David ya no pudo volver a ser el mismo. Si bien fue perdonado, recibió la corrección del Señor. Pero se fija, aquí está el punto. Venía todo ese castigo sobre David. Natán se lo dijo, por haber tenido un poco la palabra del Señor. Pero David nunca dijo, no, pero yo no lo acepto, Señor. No, él aceptó todo eso. Se arrepintió aceptando todo eso. Y por muy doloroso que fuera, ¿cierto?, al final terminó reconociendo que él era merecedor de todo esto y mucho más. Por lo cual no crea que pecar por hierro es, ¿cierto?, y vamos a salir a veces como sin ninguna cosa. Quizás a veces no puede venir esto al tiro, quizás la corrección no va a venir al tiro, pero va a venir en algún instante y vamos a ir recordando, van a venir en otro instante y vamos a ir recordando que es fruto de la corrección del Señor. Pero ¿en dónde debemos estar tranquilos? Es que el Señor nos está corrigiendo. Y si nos corrige es porque nos ama. Claro que uno debe entender que el pecado por hierro no se reconoce, no debe decir, no, el que el pecado por hierro es un pecado perdonable por el Señor, no lo debe mirar así de cualquier, como una manera superficial, porque ese pecado merece un castigo también. Pero es perdonado por Cristo. Es perdonado por Cristo. ¿Podemos pecar, como le dije? Sí. Pero las consecuencias de ese pecado van a venir, pero seremos perdonados por Cristo. Pero cuando hablamos de pecado a sabiendas, cuando hablamos de ese tipo de pecado que hace que una persona, hermano, se le reconozca como alguien que verdaderamente no es un verdadero cristiano. Y mire, aquí está la diferencia. Volvamos al libro de Números capítulo 15. Números capítulo 15. Y veamos lo que dice el verso 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, aquí la palabra soberbia es mano alzada, así se traduce en el hebreo, como alguien que peca a mano alzada. Mas la persona que hiciere algo con soberbia,
así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esta persona será cortado en medio del pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Aquí estamos hablando del pecado a sabiendas. Cuando una persona peca, a pesar, ¿cierto?, de que todo este castigo que va a venir, o a pesar, ¿cierto?, que uno conoce la palabra del Señor y sigue haciendo lo malo, y sigue haciendo lo malo y no le importa lo que el Señor opine de esto, verdaderamente, hermano, es un pecado que lleva a muchas personas al mismo infierno. Personas que permanecen en el pecado, personas que permanecen en la mentira, personas que permanecen en el adulterio, personas que permanecen en la fornicación, personas que permanecen en su soberbia, personas que permanecen en el orgullo, personas que permanecen, ¿cierto?, en contiendas, personas que permanecen y perseveran en ese tipo de pecados. Son personas que se debe ir viendo, si no se arrepienten, recibirán un castigo muy grande de parte de Dios. Y el castigo no es solo sobre la tierra, el castigo es el mismo infierno. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Hebreos capítulo 10, verso 26 lo muestra de manera muy clara. Aquí está hablando de aquellos que supuestamente son cristianos, pero pecan deliberadamente. ¿Y a qué se refiere con esto? Hebreos capítulo 10, verso 26. Pero si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciere el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aquellos que tenemos el conocimiento de la palabra del Señor, aquellos que tenemos el conocimiento de todas estas cosas, si nos vamos al mundo para nunca más volver, hermano, y permanecer en el pecado, recibiremos el peor castigo que alguien puede recibir. Y no estoy hablando sobre la tierra, estoy hablando en una eternidad alejado del mismo Señor para siempre, en una eternidad de castigo y sufrimiento. Por eso con el Señor no se juega, con el Señor no se juega. Cuando pecamos a sabiendas y permanecemos en el pecado sin volver a los caminos del Señor y sin arrepentirnos de manera genuina, solamente aquel infierno y en las manos del Dios vivo van a tener que sufrir esa horrenda expectación de juicio al fallarle al Señor de esa manera. Entonces, ejemplos de esto. Tenemos en Mateo 27:4 un ejemplo, el cual es el ejemplo de Judas. Recuerde, no basta con decir lo siento, no basta con decir Señor, me arrepiento de esto. Si no sales de tu pecado, si yo no salgo de mi pecado, el infierno espera, hermano. Arrepentimiento no es una palabra solamente, es un hecho. Mateo capítulo 27, versículo 3 dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro se arrepintió porque reconoció lo que hizo, pero no delante de los hombres. Reconoció lo que hizo delante de Dios. En cambio, Judas se arrepintió devolviendo las 30 piezas de plata, pero no se arrepintió delante del Señor. Él quiso, ¿cierto?, darse su propio pago por su pecado. ¿Dónde busca, cierto, Judas el arrepentimiento? En los hombres
decirlo de una manera hacia afuera, entregando, ¿cierto?, lo que hizo. Yo entregué sangre inocente, pero nunca dijo yo he pecado contra el Señor. Pequé contra el Señor Jesucristo. Él solamente reconoció que entregó a una persona, pero no reconoció su pecado verdaderamente delante de los ojos de Dios. No se apartó de su pecado. Y usted puede decir, pero entregó las monedas de plata, la entregó, pero permaneció no conociendo ni entendiendo quién es el Señor. Amén. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque si lo hubiera conocido, el Señor no se hubiera ahorcado, no hubiera buscado su propio castigo, hubiera ido ante el Señor. Y como Pedro hubiera llorado amargamente, arrepentido, pero no delante de los hombres, sino delante del Señor. Recuerde lo que dijo David: he pecado contra el Señor. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra el Señor. Y si no nos arrepentimos delante del Señor, no creamos que ese pecado va a ser perdonado. Podemos abandonar el pecado y aún no estar arrepentido, imagínense. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor quiere que las hagamos a la manera de Él. Amén. Ese es el punto. Si no nos arrepentimos de una manera bíblica, aunque nos apartemos del pecado, no sirve. Porque no estamos reconociendo la gravedad que hemos hecho en contra de Dios. En contra de Dios. No tan solo hacia un hombre, sino en contra del mismo Dios. En 1 Samuel 15:30 tenemos a un hombre llamado Saúl, el cual pecó voluntariamente, el cual quiso permanecer en su pecado, el cual, si bien como Judas se arrepintió, no lo hizo de verdad. No lo hizo de verdad. 1 Samuel 15:30. 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Veamos desde el verso 26. A ver, esperen un poquitito. Verso 19, ahí sí. 1 Samuel 15, 19. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondiendo a Samuel, dijo así: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Malec, y he destruido a los amalecitas. ¿Se fija cómo actúa la ceguera espiritual? Samuel, el profeta, está confrontándolo con el pecado. Pero Saúl dice: no, pero si yo he hecho la voluntad del Señor. Sí, yo lo he hecho. Yo hice como el Señor me dijo. Yo estoy haciendo la voluntad del Señor, pero ¿verdaderamente lo está haciendo? Mire lo que dice el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Aquí está reconociendo este hombre llamado Saúl, que es el primer rey de Israel. Está reconociendo y está echándole la culpa de su pecado ¿a quién? Al pueblo. No, que el pueblo hizo este sacrificio a tu Dios. Está echando el pecado hacia afuera, está diciendo que los demás hicieron eso y no está reconociendo a Dios como su Dios, sino como le sirve él al Dios de Samuel. Pero no está tomándose particularmente que es su Dios. Verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia y prestar atención. Judas, ¿por qué no fue un verdadero arrepentimiento el de Judas, aunque entregó las monedas? Él no obedeció a lo que aprendió de Jesucristo por aproximadamente 3 años y medio. Ni prestó atención a lo que Jesucristo le habló. Jesucristo habló de un verdadero arrepentimiento, sí habló en los evangelios, pero él no se arrepintió como Cristo pide que nos arrepintamos. Si usted y yo queremos arrepentirnos de nuestra manera, no sirve. Sirve solo a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Obediencia y que prestemos atención a su palabra. Son dos cosas que parecen ser tan simples, pero si no las entendemos, nunca llegaremos a un verdadero arrepentimiento. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatrías la obstinación. El querer arrepentirnos de nuestra manera no sirve. No corre ese como un pecado voluntario porque queremos hacer las cosas de nuestra manera. Queremos un arrepentimiento de nuestra manera, queremos hacer las cosas de nuestra manera. Es que yo no creo que sea así. Yo de esta manera voy a hacer esto. No. ¿Es de la manera que el Señor lo dice? Amén.
La obstinación, acuérdese que se trata de seguirse a su propia manera, seguir, ¿cierto?, bajo sus propios pensamientos y no lo que le dice el Señor. Verso 24. Verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Se fija que ahora que viene el castigo se asusta, pero aún así no se arrepiente de verdad, sino que dice, ¿cierto?, dentro de sus palabras, es que yo temí la voz del pueblo, que el pueblo me podía hacer algo. Usted puede, mire, si vamos a arrepentirnos delante del Señor por algo que hicimos, usted decir, es que Señor, es que yo fui débil, Señor, es que yo me pasó esto, Señor. No debemos colocar pero en el arrepentimiento. Señor, yo pequé contra ti, Señor. Contra ti pequé, no hay excusa de por qué lo hice, no hay excusa. Pequé contra ti. Esa es la naturaleza de un verdadero arrepentimiento. Pero alguien que pone excusas es que, Señor, yo por esto lo hice, yo por esto otro lo hice, es como que en realidad cometió el pecado, pero no era culpa de él. Si vamos delante del Señor a un arrepentimiento verdadero, no podemos ir diciendo es que los demás tienen la culpa, no podemos ir diciendo es que las circunstancias tuvieron la culpa. Debemos reconocer que la culpa es totalmente de nosotros, totalmente de nosotros. Y dice, verso 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta de lo que dice. Si el Señor dice algo, lo va a hacer. Verso 30. Y él dijo: he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Se fija cómo coloca condiciones en su arrepentimiento. El Señor, yo me voy a volver a ti, pero que las demás personas me honren, que las demás personas me respeten, que las demás personas me reconozcan. Señor, y ahí te voy a ir a adorar. ¿Se fija? Colocaremos condiciones cuando vamos a arrepentirnos de nuestro pecado. Queremos arrepentirnos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso debemos reconocer la diferencia entre el pecado voluntario y el pecado deliberado. El pecado involuntario y por ignorancia no se afirma de esas cosas para arrepentirse delante de Dios. Se arrepiente reconociendo que su pecado es una gravedad muy grande delante de Dios y que solo Dios es el único capaz de perdonarnos. Solo a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero aquellos que empiezan a decir: es que yo pequé por esto otro, que los demás tuvieron la culpa, la otra persona tuvo la culpa, tal persona tuvo la culpa, pero yo quiero, Señor, yo me arrepiento, pero por favor que no se me quite esto, no se me quite esto otro. Si vamos a buscar un arrepentimiento y no nos ponemos solo en las manos del Señor para que Él haga con nosotros como Él quiera, nunca será un verdadero arrepentimiento. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Se fija cómo después dice: y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. ¿Usted cree que esa adoración sirve, hermano? Usted puede decir: ya me arrepentí y ahora soy un cristiano de nuevo. Y empiezo a cantar, empiezo a orar, empiezo a hacer diferentes cosas, empiezo, cierto, a buscar las cosas del Señor, pero va a llegar el día del juicio y el Señor le va a decir: yo no te conozco, no sé quién seáis, apartados de mí, hacedor de iniquidad, hacedor de iniquidad. ¿Quisiste arrepentirte a tu manera? A tu manera vas a tener que ir al mismo infierno por no seguir las cosas del Señor. Por eso debemos ir entendiendo la importancia de lo que es un verdadero arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 5, verso 16. Mire lo que dice el Señor. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Se fija? Hay un pecado que es de muerte
y hay un pecado que no es de muerte. Toda justicia es pecado. Perdón, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. ¿A qué se refiere el pecado de muerte y el pecado no de muerte? A esto. ¿Un hermano o alguien puede pecar? Sí. ¿Podemos orar por él? Sí. Pero podemos orar por una persona siempre y cuando esté verdaderamente arrepentido. Si nosotros conocemos a personas que estuvieron en el cristianismo y ahora están en su pecado, ¿podemos orar por ellos? No. ¿Por qué no debemos orar por ellos? Porque ellos no están arrepentidos. Podemos, mire, coloquémonos en el caso. Podemos orar por Saúl, ¿cierto? Si conociendo el contexto de Saúl, quiso arrepentirse a su manera. ¿Podemos orar por Saúl para que el Señor lo perdone? No, porque él no se está arrepintiendo. ¿Por qué no podemos orar por nosotros? No, perdón. ¿Por qué nosotros no podemos orar por los que no se arrepienten? Si una persona no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿cierto? Siendo cristiano se fue al mundo y no se arrepiente de lo que está haciendo, no podemos orar por él. No podemos pedir por él. Porque él quiere hacer las cosas a su manera. Pero vamos a orar por aquellos que verdaderamente quieren arrepentirse. Vamos a orar por aquellos que verdaderamente reconozcan sin excusas que lo que hicieron fue un pecado delante del Señor. Amén. Y que toda aquella corrección del Señor que venga va a ser aceptada por Él. Sin colocar cosas y sin colocar, ¿cierto?, de por medio cosas que uno crea que puedan ser. No. Señor, pequé contra ti. Pequé delante de tus ojos. Señor, por mi culpa Cristo fue escupido. Por mi culpa Cristo recibió el total abandono en la cruz del Calvario. Por mi culpa el Señor fue insultado y blasfemado. Fue por mi pecado. Por mi pecado. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Si has de corregirme, Señor, hazlo. No coloco nada, Señor, porque yo no merezco nada. No merezco nada. Como aquel hijo pródigo que dijo, Señor, Padre, hazme uno de tus jornaleros. No viene exigiendo nada. Hazme uno de tus jornaleros. La parte más baja de la casa, dámela a mí. Dámela a mí, Señor. Por eso, un verdadero arrepentimiento nace de un corazón que no le exige nada al Señor, sino que se pone solo en las manos de Él y quiere ser obediente en un arrepentimiento bíblico, no en un arrepentimiento humano. Y entendiendo esta diferencia de aquellos verdadero arrepentimiento y falso arrepentimiento, que es lo que quiere darnos a entender la primera de Juan. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿cierto? ¿De qué pecado estamos hablando? Pecado de hierro, por ignorancia, no involuntario, no una persona que quiere permanecer en el pecado, una persona que quiere verdaderamente arrepentirse. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Abogado, la palabra de aquí es paracleto, que significa nuestro defensor, el que se llama en ayuda, el intercesor, el que nos consuela. El Padre Celestial, aplica toda la justicia sobre el pecado. Y el único que nos puede perdonar, el único quien puede ayudarnos, quien puede venir en nuestra ayuda, el único defensor en contra de todo el castigo, es el Señor Jesucristo. Amén. Si usted y yo no nos vamos a ir al infierno, es solo a través de Cristo. Si esta noche fallecemos y llegamos a la presencia del Señor, debemos reconocer que si no fuimos al infierno es solo por Cristo. Amén. Solo por Cristo. Cada persona que llegue al cielo tendrá que reconocer que es un vil indigno, que solo está ahí porque nuestro Paracleto, el que ha venido en nuestra ayuda, el que intercedió por nuestros pecados, nos ha dado esa esperanza y esa vida eterna. Solo a través de Cristo, solo a través del mérito de Cristo, solo a través de lo hecho por Cristo en la cruz, siendo Él nuestro defensor, podemos ser perdonados. Porque que nosotros nos arrepintamos verdaderamente tampoco quiere decir que eso merezca que el Señor nos perdone. No,
Nunca merecemos nada, hermano, nunca Amén. merecemos nada. Solo Cristo es el único que en su amor y en su misericordia nos perdona. Así dice el libro de Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, verso 32, dice la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro defensor. ¿Quién nos podrá acusar? Si el Padre no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por nuestros pecados, para que recibiera todo el castigo de nuestra paz, y para que a través de sus llagas, para que a través de sus heridas, usted y yo pudiésemos ser sanados. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Tenemos a un abogado, tenemos a un defensor, el cual es Cristo, el cual se dice de él, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Toda la humillación que Cristo recibió, todo el castigo que Cristo recibió fue por nuestra culpa. Seguiremos pecando para que Cristo sea escupido de nuevo. Seguiremos pecando deliberadamente para que la sangre de Cristo sea pisoteada. ¿Cuánto castigo cree que va a recibir una persona que, si bien dice, no, hay personas que se han alejado del Señor y dicen, no, es que yo igual creo en Dios? ¿Usted cree que eso no es pisotear la sangre de Cristo? Volverse atrás del santo mandamiento que una vez nos fue dado. ¿Usted cree que pecar deliberadamente y decir yo creo en Cristo y permanecer en el pecado sin arrepentimiento es algo que agrada al Señor? No. Más aquellos que somos perdonados por el Señor, no porque lo merezcamos, sino porque Él en su infinito amor se entregó por nuestros pecados, siendo Él nuestro defensor, nuestro abogado, nuestra ayuda. Según lo que dice Tito capítulo 2 verso 14, nos muestra el esplendor de la salvación que solo puede ser posible a través de Cristo. Tito capítulo 2 versículo Tito capítulo 2 versículo 14, dice así la palabra del Señor. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Si usted permanece puro, si usted permanece limpio, si usted permanece como alguien perdonado, es porque es un verdadero cristiano. Es porque alguien que verdaderamente está en Cristo, porque reconoce lo que el apóstol Pablo dijo. Más por Él, es decir, por Jesucristo, más por Él estáis vosotros. Amén. En Cristo. Más por Él estáis vosotros en Cristo. No por nosotros. No a nosotros, sino al Señor dad la gloria. Y termina así el verso 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Solo Él es nuestro defensor, porque nuestra justicia está en Cristo. Vamos a orar a la presencia de Dios. Señor Jesús y Dios Todopoderoso, nos humillamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo nuestra pecaminosidad. Reconociendo, Señor, que si bien somos cristianos, hemos pecado. Hemos fallado, Señor, delante de ti. Y el fallar delante de ti, Señor, el pecar contra ti, Señor, es una grave ofensa delante
de tus ojos. Porque tú eres tan limpio de ojos que ni siquiera puedes mirar el mal, Señor. Te hemos ofendido, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos menospreciado tu palabra. Nos has dado entendimiento y aún así, sin embargo, peco, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga triunfar sobre el pecado. Porque si queremos luchar contra el pecado, usando nuestras propias fuerzas, será imposible. Pero si recurrimos a Cristo, si recurrimos al Espíritu Santo del Señor, Él nos dará la victoria sobre el pecado. Él nos dará la victoria sobre aquel pecado que quiere enseñorearse de nosotros. Si hemos sido lavados, limpiados y purificados, si hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, ¿cómo perseveraremos aún en el pecado? Señor, aléjanos del pecado y de todos los hipócritas. Líbranos de ser un hipócrita cristiano, Señor, que se viste como un cristiano, que anda con una Biblia bajo el brazo, pero que su vida contradice lo que es el Evangelio, que contradice a través de sus hechos que Cristo está en él o en ella. Por amor de tu nombre, líbranos de la hipocresía, Señor. Líbranos de la religiosidad exterior. Y permítanos, Señor, entender que si podemos ser perdonados es solo a través del mérito de Cristo. Porque solamente nuestra justicia está en Él. Y solo a través de Él podemos ser salvos de la ira. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. Mas por nuestro Padre Celestial estamos en Cristo, el cual nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Señor, oh Dios mío, no permitas que pequemos deliberadamente, Señor, lo cual sería una muestra de que nunca hemos sido transformados por Cristo, de que solamente éramos hipócritas, Señor. Líbranos, Señor, porque el nombre del Señor es blasfemado por causa de nosotros mismos, Señor. No permitas que los enemigos de Dios se alegren de que le fallemos para que su nombre, mi Señor, sea ofendido. Santifica tu nombre, Señor. Permítanos que a través de nuestro diario vivir podamos mostrar que verdaderamente Cristo nos ha cambiado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si habéis pecado, abogado, un defensor tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Padre amado y bendito, solo a través de tu sacrificio, solo a través de ti, Señor, podemos hallar el perdón. Pero que no venga, Señor, a nuestra mente, que el pecar deliberadamente, Señor, sea algo que quedará impune ante tus ojos. Tú miras, Señor. Tú eres el que pesa los corazones y sabe cuál es el verdadero arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a entender que el verdadero arrepentimiento viene de parte de Dios. Gobierne nuestro corazón y crea dentro de nosotros, Señor, un corazón limpio. Te lo suplico y te lo ruego. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea sobre cada hermano y hermana en la fe. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al Señor. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en la fe. Que el Señor